en primer lugar, dar la bienvenida al sexto seminario de profesores de Derecho Administrativo. En esta oportunidad nos acompaña el profesor Alejandro Huergo Lora, quien nos va a presentar, como ya lo ha hecho en anteriores oportunidades, en este caso, una presentación sobre los nuevos retos, el del derecho urbanístico. Te damos la bienvenida, le damos la bienvenida al profesor Huergo Lora. Yo quiero tomarme unos minutos, la verdad que para hacer una presentación del profesor Huergo Lora, debido a su extensa actividad académica y reconocimiento a todo su trabajo que vale ser resaltado en esta oportunidad. El profesor Huergo Lora es catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad de Oviedo. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo con premio extraordinario. Además, doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia, con una tesis calificada con el más alto nivel, summa cum laude. Además, cuenta con numerosos trabajos y además becas obtenidas y reconocimientos a su investigación. A la fecha, se desempeña como catedrático de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo. Tiene estancias en diferentes universidades, tanto en Italia como en la Universidad de Bolonia, como en Alemania con la Universidad de Múnich. Debo resaltar estas características y sobre todo resaltar también su importante colaboración y participación en el programa de segunda especialidad en la Facultad de Derecho de nuestra universidad, y además su participación en diferentes eventos también que ha organizado la Universidad Católica, la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. ¿Sí? Entonces, nuevamente, el profesor Huergo, darle la bienvenida y darle la oportunidad para que pueda exponer a todos los profesores y, digamos, y todos los que estamos en este momento reunidos sobre los nuevos retos del derecho urbanístico. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por la invitación a participar en este seminario. Muchas gracias al profesor Diego Cegarra, a la Pontificia Universidad de Lima. Y bueno, estoy muy contento, la verdad, de poder participar un año más en este seminario y en la docencia del PSE. Este seminario es un poco una especie de aperitivo a esa docencia. Me siento como en casa porque ya pues es el quinto año, ¿no?, que estoy aquí, y también me gusta mucho participar o impartir este seminario, que es también, llevo unas cuantas ocasiones y que me ha servido en los últimos años, o ha servido, y yo creo que es bueno para todos, para estrenar publicaciones que después han salido, ¿no? La primera vez que hablé en público de los algoritmos fue aquí, y también el año pasado pues una publicación sobre la publicación del nombre de los infractores, pues en el seminario se impartió, me sirvió para aprender y luego ha acabado publicándose en una publicación nueva que es el Anuario de Derecho Administrativo Sancionador. Y lo mismo sucede en este caso y eso para mí es muy grato y muy enriquecedor. Cambiando de tercio, como suele decirse, respecto a los temas de otros años, pues voy a hablar de los retos del derecho urbanístico, algo ligado a la legislación española, pero que yo creo que tiene evidentes puntos en contacto y puede ser de interés. Además, me consta que en el grupo de investigación de Derecho Administrativo de esa universidad pues está trabajando en esta materia y creo que eso también justifica un poco la elección del tema. Estoy ahora mismo inmerso en una experiencia profesional y académica muy interesante, que es la elaboración de la nueva legislación urbanística de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias a través de un convenio de colaboración entre el Gobierno del Principado de la Comunidad Autónoma y la Universidad de Oviedo. Es un trabajo muy participativo en el que yo asumo, digamos, la responsabilidad jurídica
y en el que también hay un aporte técnico muy importante encabezado por un arquitecto que se llama Sebastià Jornet, que es catalán y que ha obtenido muchos premios, sobre todo por la rehabilitación de zonas degradadas. En el ámbito, por ejemplo, si ustedes lo buscan, una cosa que se llama la zona de la Mina en Barcelona, que era como el barrio, digamos, más degradado, pues fue rehabilitado y lo dirigió este arquitecto, que está dirigiendo también ahora el plan del barrio de Gracia en Barcelona. Barcelona, ya saben que hay el Paseo de Gracia, que es como la zona más lujosa, una especie de bulevar, y al final empieza una cosa que se llama Gracia, que antes era un municipio independiente, desde hace décadas no, pero es una zona, digamos, que a la vez que céntrica, pues es muy popular, ¿no? Y urbanísticamente es un reto y ahí se está trabajando también. Bueno, debo comenzar explicando un poco qué papel desempeña la legislación autonómica, ¿no? Que es en lo que yo estoy trabajando. En España ya saben que hay una cosa que se llama las comunidades autónomas, que son una especie de regiones, estados federados, una cosa un poco a medio camino entre una y otra, y tienen potestad legislativa. Esto es muy importante, es decir, no son simplemente entes administrativos, sino que aprueban leyes. ¿Leyes sobre qué? Bueno, pues hay un reparto de materias que establece la Constitución y los estatutos de autonomía. En materia urbanística, pues en principio es una competencia autonómica. Lo que pasa es que el Estado es competente para regular mediante ley el derecho de propiedad. Y por lo tanto existe una legislación urbanística del Estado que se centra sobre todo en el estatus de los propietarios, en qué significa, qué contenido tiene ser propietario de suelo, y después hay una legislación autonómica que es la que regula toda la actividad urbanística, es decir, la planificación, la gestión urbanística, la obtención de las licencias, etcétera, etcétera. A nivel estatal tenemos una ley del suelo que, bueno, data fundamentalmente de 2007 y es una ley del suelo que tiene la ventaja de que ya ha sido, digamos, asumida por gobiernos de distinto signo político y por lo tanto está más o menos consolidada con sus modificaciones, ¿no? Y de hecho hay una modificación en marcha, pero las líneas generales están bastante consolidadas. Y después las comunidades autónomas, pues esto es curioso porque la materia urbanística, digamos que es una materia un tanto caliente y difícil, ¿no? Entonces, en los primeros 20 años casi de vida de las comunidades autónomas se negaban a legislar, es decir, de hecho no legislaban y se aplicaba supletoriamente la legislación estatal antigua. En un momento dado se vieron forzadas a legislar porque el Tribunal Constitucional les dijo ustedes no pueden seguir apoyándose en la legislación estatal, la competencia la tienen ustedes, y entonces empezaron a aprobar leyes y curiosamente pues al principio lo que hacían era básicamente copiar la legislación estatal y después han ido poco a poco evolucionando y hay sucesivas leyes autonómicas, sucesivas generaciones, digamos, que poco a poco van siendo más originales. Se hablaba de un cierto peligro de balcanización, del que fuera imposible orientarse en una jungla legislativa, pero en la práctica esto no ha sucedido y bueno, pues dentro de España pues todos se pueden entender fácilmente unas leyes y otras y tienen unos rasgos comunes. Nosotros en este proceso participativo que se está llevando ahora a cabo en Asturias hemos tenido unas jornadas con la presencia de responsables urbanísticos de distintas comunidades autónomas que han contado pues, sus problemas, sus instrumentos legales y demás, y realmente todos hablan el mismo lenguaje. La ley, pues bueno, siempre es importante, pero en materia urbanística, digamos que todas estas ideas, todos estos diseños se hacen realidad a través de los planes urbanísticos. Planes urbanísticos que en principio aprueban los ayuntamientos. Bueno, curiosamente en España, desde los años 50, hay una tradición de planificación urbanística y todo el territorio está planificado, es decir, cada municipio tiene que tener, y en estos momentos tiene, un plan urbanístico, que se suele llamar plan general, que recoge todo el término municipal. Es decir, si alguien aterriza con Google Earth en cualquier lugar de España, cualquier sitio está ordenado como mínimo por un plan urbanístico, por un plan general. Y esto en algunos otros países no sucede, es decir, incluso en la propia Alemania el planeamiento es algo que se aprueba
en aquellas zonas edificadas o en aquellas zonas que van a ser objeto de edificación, pero no hay una especie de alfombra que cubra todo el territorio a través de la justaposición de los distintos planes municipales. Esto es interesante. Por otro lado, esos planes generales son, por así decirlo, por utilizar una metáfora informática, una placa base a la cual se pueden añadir módulos, igual que se añaden memorias, etcétera, en aquellas zonas que necesitan una planificación especial. Por ejemplo, en las zonas donde se va a crear un barrio nuevo, pues ahí tenemos el plan general y encima del plan general, basándose en algunos parámetros que el plan general fija, en una habilitación del propio plan general, se coloca otro plan de desarrollo que se llama plan parcial. Por lo tanto, tenemos una maraña o una pirámide de planes basada, como digo, en la omnipresencia del plan general y, por otro lado, en que este actúa como una placa base de la que cuelgan o en la que se apoyan otros planes de desarrollo. También sucede que existen planes autonómicos, planes que aprueban las comunidades autónomas, que se llaman de ordenación del territorio. Es decir, ordenación del territorio es un galicismo que, en cierto modo, alude a una filosofía dirigista, sí, que en general ya está periclitada, pero que se sigue utilizando por lo menos la terminología. Y entonces las comunidades autónomas, a través de esos planes de ordenación territorial, si tienen, digamos, la paciencia de aprobarlos, pueden dirigir o influir en las decisiones territoriales, por ejemplo, dónde se colocan las infraestructuras, dónde van los hospitales, dónde van los centros comerciales. En fin, esta es una manera de ejercer el poder muy importante. Bien, el problema que se ha producido con los planes es que digamos que la regulación básica y el procedimiento sigue siendo igual que en los años 50 del siglo XX, pero es como una casa en la que se han ido metiendo nuevas cosas, nuevos aparatos, nuevas canalizaciones, y prácticamente está a punto de caer. Es decir, la estructura está sobrecargada. ¿Por qué? Porque hay muchas preocupaciones nuevas que no existían hace 50, 60 años de tipo ambiental, de transporte, de movilidad sostenible, por ejemplo, de género, un montón de cosas que se van incorporando a los planes urbanísticos a través de informes. Es decir, para hacer un plan urbanístico hay que pedir un informe de movilidad sostenible, ambiental, de impacto de género, de un montón de cosas, y eso en la práctica ralentiza la aprobación y puede generar defectos formales, es decir, puede ocurrir que haya un olvido, una omisión, y eso puede dar lugar a la anulación del plan. Y es que la elaboración de los planes es un esfuerzo tremendamente largo y costoso para las administraciones públicas, para las administraciones locales. La aprobación de un plan lleva pues entre 5, 10 y a veces 15 años. Es un esfuerzo, como digo, largo en el tiempo y muy complejo. En la práctica, los planes nunca son elaborados por las administraciones públicas, por sus propios técnicos, sino que si se trata de planes pequeños que sirven para ordenar una zona en la que se va a edificar, pues digamos que el promotor, el empresario, lleva el plan debajo del brazo, es decir, el empresario ya contrata a alguien que elabore el plan. Pero si se trata de planes generales, los ayuntamientos contratan a lo que se llama un equipo redactor. Son contratos pues a veces de 1 millón de euros o de cifras superiores según cuál sea el tamaño del municipio, lógicamente. A veces incluso se produce el problema de que ese equipo redactor trabaja sin instrucciones, por lo tanto a veces un ayuntamiento se encuentra con un plan que realmente pues, no le gusta, es como un plan de autor. También esos planes en el fondo son como normas extraordinariamente prolijas, lo cual a veces hace que nos encontremos a la hora de solucionar un problema, de resolver una cuestión, con una norma elaborada por arquitectos que no es fácil de aplicar jurídicamente, pero en todo caso el plan es un producto normativo complicado, largo, se tarda mucho en conseguir, y es un plan que tiene una característica jurídica o como instrumento jurídico tiene una característica y un problema que ha pasado un poco a primer plano en los últimos años, que es la fragilidad de los planes. Es decir,
es enormemente fácil conseguir que un plan sea declarado nulo y que todo ese esfuerzo, digamos, se vaya al traste. Es decir, los planes normalmente son atacados por motivos materiales, es decir, quien ataca un plan normalmente es o porque no quiere que construyan o porque no le dejan construir lo que quiere, pero siempre se atacan con motivos formales. Y esos motivos formales pues, son fundamentalmente la falta de alguno de estos informes, alguna omisión procedimental. ¿Y por qué los planes son frágiles? Pues fundamentalmente porque jurídicamente se consideran reglamentos, es decir, tienen la consideración jurídica de reglamentos. Ustedes ya saben que bueno, en España y en general en el derecho administrativo continental, pues seguimos esa distinción bastante rígida entre actos administrativos y reglamentos, reglamentos que establecen las reglas del juego, actos administrativos que aplican esas reglas a casos concretos, y se parte de la base de que cuando enjuiciamos el acto administrativo prima la estabilidad, es decir, se entiende que es una decisión para el caso concreto y que ha de ganar firmeza una vez que pasan los plazos de impugnación, mientras que el reglamento, como en principio va a estar aplicándose constantemente, pues se puede declarar nulo también en cualquier momento. Y además, relacionado con esto, cualquier vicio, cualquier ilegalidad que se detecte en un reglamento es determinante de su nulidad, que ya saben ustedes que se puede declarar en todo momento. Entonces, por eso son decenas los planes de ciudades pequeñas, medianas y grandes que han sido declarados nulos en los últimos años. Entonces ha producido una especie de movimiento pendular, porque durante mucho tiempo la queja era, bueno, el derecho administrativo nadie le hace caso. Se producen barbaridades, ilegalidades, etcétera, y la administración siempre se sale con la suya porque los tribunales no se atreven a anular los planes. En un momento dado, en los últimos 10 años, el Tribunal Supremo pasa a ser más beligerante y a tomarse muy en serio todas estas normas que obligan a introducir determinados informes, declarando la nulidad de los planes que no cumplen esas reglas, y entonces llega la reacción de esto nos impide vivir, se están anulando demasiados planes, hay un abuso, una judicialización, etcétera, etcétera. Entonces, en estos momentos, como adelantaba hace escasos instantes, está en tramitación una ley que pretende modificar la legislación estatal, en este caso del suelo, para reducir esa anulación de los planes. Y como digo, este es un tema que, a pesar de que bueno, las noticias siempre son de grandes enfrentamientos entre el gobierno y la oposición, en este caso y en tantos otros hay bastante acuerdo, porque esa es una norma que intentó el gobierno del anterior presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y que ahora el gobierno de Pedro Sánchez está retomando en un sentido muy parecido. ¿Y qué contenido tiene? Bueno, pues en primer lugar una operación, digamos, de ingeniería jurídica, que es que los planes dejen de ser reglamentos y pasen a ser otra cosa parecida a actos administrativos, y eso, como ya he explicado, reduciría su fragilidad jurídica. Y luego también, aparte, la norma estatal iría en esta línea, que además facilitaría la convalidación de los vicios, en definitiva, reducir las posibilidades de anulación. También en esta materia hay de antiguo ya una acción pública, que significa que cualquier persona puede impugnar cualquier plan, aunque viva en otra ciudad y no tenga nada que ver. Esto se limitaría algo. Pero aparte de esta operación, digamos, de ingeniería jurídica para reducir las posibilidades de anulación, también hay algunos intentos, ya más en la legislación autonómica, para evitar, o sea, para simplificar un poco los planes y que no se produzca este efecto de que es una gran bola que se tarda 10 años en crear y que si desaparece generamos un gran vacío en la realidad jurídica. Porque la anulación de un plan, aparte de que supone que se tira, digamos, todo ese dinero que se ha gastado en su elaboración y el tiempo que se ha dedicado, también tiene muchos problemas prácticos, porque ese plan normalmente ha estado aplicándose durante años, hay personas que han comprado, vendido, construido sobre la base del plan, puede haber derechos indemnizatorios, más recursos dilapidados por esta cuestión, el nuevo plan que se cree
si no respeta lo que decía el anterior, pues va a generar todavía más frustración y más derechos indemnizatorios. Es algo bastante complicado. Entonces, otra de las cosas que se intenta es la división de los planes. Es decir, que en lugar de aprobarse un único plan general de ese tamaño, pues se aprueben distintos planes para distintas zonas de la ciudad, o que se apruebe un plan, digamos, de máximos, un plan muy general y luego otros de detalle, y de esa forma, pues por así decirlo, se establecen como cortafuegos jurídicos, es decir, para evitar que un vicio de una parte no provoque la anulación de todo. Es decir, el sistema es así de, la idea es así de sencilla, ¿no? Y también otro cambio que se plantea, más de carácter un poco filosófico, que podemos llamar como el Marie Kondo del planeamiento urbanístico, es decir, una visión mucho más simplificada, es decir, bueno, pues yo no necesito que el plan urbanístico lo regule todo, porque además cuando el plan urbanístico lo regula absolutamente todo, digamos, se habla de todo y de nada, es decir, aunque el plan urbanístico se somete a información pública, los ciudadanos no ven nada, los árboles no dejan ver el bosque, el plan no es un dibujo de cómo se quiere que sea la ciudad, sino que es la regulación de la casa de fulanito, la finca de menganito, etcétera, y al final solamente interesa, cada uno ve solamente lo suyo. Entonces, la idea sería reducir el contenido de los planes, que sean más manejables y que casi todas las cosas concretas aparezcan luego en planes de desarrollo más pequeños que se aprueban en el momento en el que se va a construir, ¿no? Entonces, a través de todas esas vías se intenta, como digo, simplificar los planes urbanísticos y evitar el peligro de su anulación. Otro de los retos o de los problemas que está ahora mismo sobre el papel tiene que ver con la clasificación del suelo. Como tantas cosas del derecho urbanístico, esto no deja de ser un tecnicismo que a veces encubre la realidad, y la realidad es muy prosaica. Y esa realidad prosaica, desde mi punto de vista, se encierra en dos ideas que adelantaba antes en la conversación que tuvimos. En primer lugar, la idea de que el derecho urbanístico sirve sobre todo para que antes de edificar, que es lo que todo el mundo quiere hacer, edificar y vender, antes de edificar hay que urbanizar. Es decir, evitar que aparezcan edificaciones que carecen de los requisitos necesarios para una vida digna, porque eso obligaría a que después el ayuntamiento asumiera una carga para la que no está financieramente preparado. Y en segundo lugar, ese segundo mandamiento, por así decirlo, es que el urbanismo sirve para que los propietarios del suelo, y en definitiva quienes compran después las viviendas o las oficinas o lo que sea, paguen todo el desarrollo urbano. Es decir, los ayuntamientos en España tienen superávit, entre otras cosas porque legalmente es obligatorio, pero es que casi gran parte de su política, digamos, urbana, de su política de construcción de calles, de vías de comunicación, de parques, etcétera, etcétera, los alcaldes inauguran el parque, pero lo pagan los propietarios del suelo. Es decir, esta es la idea clave. Y quien dice que lo pagan los propietarios del suelo quiere decir que lo pagan finalmente los señores y señoras que compran las viviendas. Y esto es algo que es curioso porque normalmente cuando hablamos de los impuestos, pues están perfectamente definidas la base imponible, la tarifa y cada uno sabe lo que paga, es decir, el 17,5%. Pero en el urbanismo no. En el urbanismo el plan puede obligar a los propietarios a pagar cualquier cosa. Es decir, los propietarios tienen que pagar los gastos de urbanización. ¿Y qué es la urbanización? Lo que diga el plan. Si el plan dice que hay que poner una calle con 8 carriles, pues son 8 carriles. Si dice 4, son 4. Si dice que el 50% de la zona tiene que ser zona verde, pues es el 50%, pero puede decir que sea el 70%. Puede establecer un carril bici, puede establecer un tranvía. Y todo eso tiene que pagarlo los propietarios, con un límite no escrito, que es el de la viabilidad económica. Evidentemente, si yo pido unos costes tan elevados que no es rentable, pues entonces sencillamente no es que sea nulo, es que nadie lo hace. Pero el planeamiento sirve para justificar eso. Y claro, la clasificación del suelo, que es a donde íbamos ahora, digamos que es lo que establece
qué es lo que se puede pedir a los propietarios y sobre todo a qué propietarios se pueden pedir esas cosas. Entonces, ese es lo que está debajo, digamos, de la regulación del suelo. En ese sentido, pues hay una distinción, unas clases de suelo que yo entiendo que son prácticamente, o bueno, seguramente más o menos universales, y es que en nuestra legislación hay tres categorías fundamentales. Está, por una parte, el suelo urbano o urbanizado, que es un suelo que ya dispone de esa urbanización, es la ciudad consolidada, la ciudad que ya existe. Entonces, en ese suelo el plan me dice lo que puedo construir, pero en definitiva el propietario construye, pero no necesita urbanizar, porque la urbanización ya existe. Después está el llamado suelo no urbanizable, que es un suelo en el que sencillamente no cabe un uso urbanístico, es decir, no se puede edificar. Bien, no se puede edificar y por lo tanto tampoco hay que urbanizar nada. Y luego hay una tercera categoría, que es el llamado suelo urbanizable, que es un suelo que, por una parte, físicamente no está urbanizado, es un suelo de naturaleza rural, pero en el que el planeamiento urbanístico prevé que se puede urbanizar. Entonces, ese suelo, como el planeamiento realiza una especie de regalo de atribución jurídica al propietario, el propietario no tiene nada, lo que tiene suelo rural, y le permiten urbanizarlo, a cambio de eso le pueden pedir la urbanización y todos esos requerimientos, esos deberes tan amplios e indeterminados que yo decía hace un momento. Por eso, un poco la clave del derecho urbanístico es cómo los deberes son de alguna manera proporcionales o tienen que corresponderse con lo que el propietario recibe de la administración. El propietario de suelo urbanizado pues no recibe nada porque su suelo ya está urbanizado y por eso le pueden pedir menos. En España ha tenido históricamente un gran protagonismo el suelo urbanizable, porque es un país que ha crecido mucho desde los años 50, que empezó la legislación urbanística, ha crecido mucho en términos absolutos, pero también por la emigración, es decir, aparte de los millones de habitantes que han crecido, es que hay muchas personas que se fueron del campo a la ciudad. Entonces eso llevó a la expansión de las ciudades y a la urbanización de muchísimos millones de metros cuadrados que además se convertían en activos patrimoniales, es decir, un suelo, por el mero hecho de ser urbanizable, ya pasaba a tener un valor patrimonial más elevado en los balances de las empresas, ¿no? De hecho, cuando se produjo la crisis inmobiliaria de 2008, pues una de las cosas sorprendentes es que había muchas empresas que tenían contabilizado con un valor alto no solamente el suelo urbanizable, que físicamente era un desierto, sino también incluso había empresas que en una contabilidad creativa habían dado un valor alto a lo que llamaban suelo preurbanizable, que no era nada, ¿no? Y bueno, esto generó un problema grande cuando llegó la crisis, ¿no? Lo que está sucediendo ahora, y es una novedad histórica, es que las ciudades ya no crecen. Ya no crecen porque la población no crece, porque esos movimientos de migración interna tampoco son tan elevados, y entonces el suelo urbanizable está disminuyendo drásticamente. Y por eso lo que gana protagonismo es el suelo urbanizado y su necesaria regeneración. Y en ese sentido se ha producido un cambio ya en los últimos 10 años, y es que los deberes que antes tenía solamente el propietario de suelo urbanizable, los tienen ahora también los propietarios de suelo urbano en aquellas zonas en las que los planes, es decir, la administración, establecen, ordenan que hay que proceder a una regeneración urbana. O simplemente cuando se incrementa el aprovechamiento urbanístico del suelo, automáticamente hay unos deberes adicionales que obligan al propietario a devolverle a la administración buena parte de ese aprovechamiento urbanístico, de ese plus que la administración concede. Ustedes conocerán, vamos, eso se ha visto, seguro que lo conocen todos o todas, que en Madrid, en el skyline de Madrid, desde los primeros años 2000, hay 4 torres que salen en muchas películas y demás, ¿no?
las 4 torres de la antigua ciudad deportiva del Real Madrid, que están al norte de la ciudad, cerca de la estación de Chamartín. Bueno, pues esas 4 torres son un ejemplo perfecto de eso que ahora se llama actuaciones de dotación urbanística, es decir, un terreno que ya estaba urbanizado, perfectamente urbanizado, en el que por lo tanto el propietario no tenía deberes de urbanización, pero como recibió un mayor aprovechamiento urbanístico, puesto que ahí había campos de fútbol y pasó a poder edificarse 4 rascacielos, pues entonces había un deber de entregar a la administración pues todo el aprovechamiento urbanístico que diga el planeamiento, porque ahí se ha producido, digamos, una entrega, una atribución patrimonial al propietario que legitima a la administración para exigir a cambio pues mayores dotaciones o mayores contraprestaciones. En definitiva, lo que hace la legislación y lo que hace luego el planeamiento es facilitar la financiación de todas estas operaciones de regeneración urbana. Es decir, ahora mismo el Estado asume como una de sus finalidades principales la de la regeneración urbana. La regeneración urbana que supone convertir zonas que tienen una urbanización pues muy imperfecta, zonas con medianeras, zonas con escasez de zonas verdes, zonas en las que pues, bueno, faltan ascensores, faltan dotaciones necesarias, crear esas dotaciones, no con dinero público, puesto que lógicamente esto está muy limitado, aunque es verdad que ahora hay fondos europeos abundantes que se dedican específicamente a la regeneración urbana, sino también con la participación de los propietarios. Y por eso el urbanismo ahora es una labor pues, bueno, interesante, un reto, pero es casi una labor delicada, una labor de tejido delicado de los que hacen planes urbanos. Los planes urbanos son mucho más complejos que los planes antiguos de expansión, porque en el plan de expansión, pues bueno, yo dibujo y ya está, dibujo sobre una hoja en blanco. En los planes urbanos yo tengo que dibujar, coser, completar, es como un cirujano estético, ¿no? Tengo que completar todo aquello que estaba mal, tapar la cicatriz por aquí, coser esto que estaba separado, y tengo que encontrar cómo financiarlo. Y cómo financiarlo, pues es encontrar propietarios a los que yo les doy un aprovechamiento que no tenían y con eso puedo financiar estas operaciones. Por lo tanto, es una operación, un delicado equilibrio en el que tiene que trabajar la ley para habilitar, para hacer eso posible, y después los planes urbanísticos. Si ustedes van ahora mismo a España, pues encontrarán todo lleno de andamios. No es como, vamos, yo recuerdo mi hija mayor, que ahora tiene 18 años, que una de las primeras palabras que aprendió fue grúa, porque ella creció en la época de los 2003, 2004, 2005, donde España estaba llena de grúas, ¿no? Me recuerda una novela de Alejo Carpentier, una preciosidad, que es el recurso del método, porque ahí se describe muy bien lo que es una burbuja y una crisis. Y en la ciudad, en la capital de esa república imaginaria, pues en un momento determinado proliferan las grúas y después llega la crisis y hay una moratoria y tal. Bueno, pues eso mismo lo hemos vivido en los distintos países, en una época y en otras, ¿no? Y entonces en España pasó de haber muchas grúas a no haber grúas y ahora lo que hay son muchos andamios. ¿Por qué? Por la regeneración urbana, es decir, al hilo de las subvenciones y de distintas cosas, en los centros de las ciudades todos los edificios pues están siendo reformados, sobre todo para cambiar lo que se llama la fachada, la piel, para que sea más ecológicamente más eficiente, las ventanas, y bueno, todo eso pues tiene un sentido, ¿no? Porque entre otras cosas sostiene al sector de la construcción. Bueno, pues ya aparte de esas obras que son individuales en cada edificio, también se hacen obras de mejora urbana que tiene que conseguirse que sean pagadas por los propietarios pues a través de esa imposición de deberes a los propietarios de suelo urbano. Y esta es una operación también muy interesante. Y otro factor, ya el último que quería abordar, el último de los retos, es el cambio que se está produciendo en toda la vertiente de las licencias, de las autorizaciones, que son uno de los instrumentos fundamentales del derecho administrativo. Es decir, cuando hablamos del acto administrativo al que todos nos dedicamos, pues uno de los ejemplos principales es el de la licencia, la autorización. Recordamos esas obras de Ranelletti de finales del siglo XIX con la distinción
entre autorización y concesión. No es probablemente la figura más cool, digamos, ¿no? Ahora mismo se ha hablado de otras cosas, pero en la práctica es enormemente importante y útil. Yo a veces me planteo que deberíamos dedicarle más tiempo en las propias explicaciones docentes, porque en la práctica es, repito, muy interesante. Y uno de los ejemplos principales es el de las licencias urbanísticas, ¿no? Entonces, bueno, la problemática que se encuentra en la realidad es que en derecho urbanístico hace falta pedir licencia para todo, desde luego en España es así. Se supone que eso, digamos, evita los incumplimientos, evita la anarquía, pero en la práctica eso también supone una ralentización de las inversiones, ¿no? Y de las actuaciones. Por ejemplo, en estos momentos hay ayuntamientos donde tenemos atascos de años incluso para obtener una licencia, lo cual, claro, genera muchos problemas, sobre todo si unimos a eso que, bueno, en general, pero en España en particular, ha habido en los últimos años una llamativa limitación en el acceso en la contratación de nuevos funcionarios. Es decir, bueno, como consecuencia de la crisis, pues los ayuntamientos están sometidos a una regulación financiera muy estricta en la cual pueden gastar dinero en contratos, pero no en incorporar a nuevo personal. Esto se está corrigiendo en los últimos tiempos. Y los ayuntamientos tienen muchísimo dinero en el banco, pero tienen dificultades para contratar personal. Como además, digamos que cuando empezó el régimen democrático se produjo una incorporación de personal muy grande, esto es cíclico y ahora mismo si uno va a dar un curso de formación de funcionarios, se encuentra siempre con muchísimas personas de 60 años, ¿no? Entonces, bueno, se produce ese problema de relevo. El resultado es la dificultad para otorgar licencias y se plantean entonces qué hacemos, ¿no? Claro, por una parte se puede plantear, bueno, pues liberalizamos, eliminamos la necesidad de licencias, pero esto es una solución a medias, porque al ciudadano sí le permite iniciar la obra inmediatamente, pero le priva de seguridad jurídica. Es decir, todo el mundo sabe que la licencia es un engorro, es una demora, pero a la vez da seguridad, puesto que yo sé que el ayuntamiento está de mi parte y que si un tercero no está de acuerdo e impugna lo que yo he hecho, pues el ayuntamiento me va a defender y me va a indemnizar en caso de que la licencia se anule. Entonces, ante esta situación, se están planteando distintas vías, ¿no? Y una de ellas, bueno, una de esas es el silencio administrativo, es decir, el silencio administrativo positivo. Lo que ocurre es que esto está bastante limitado por la legislación estatal porque es muy peligroso. Es decir, incluso un ayuntamiento, digamos, corrupto, en lugar de dar una licencia que sabe que es ilegal, pues sencillamente guarda la solicitud en el cajón y facilita el silencio administrativo. En el pasado, pues hubo edificios enteros que se basaban en una licencia obtenida por silencio positivo. Bien, no es lo deseable, ¿no? Entonces, se están ensayando, digamos, dos instrumentos que son, el primero de ellos, las declaraciones responsables, es decir, la sustitución de la licencia por una declaración responsable. La declaración responsable no es simplemente una comunicación previa obligatoria, sino que es un instrumento que podemos llamar de autovigilancia. Es decir, en la comunicación previa yo comunico que voy a hacer una obra, así el ayuntamiento lo sabe, si quiere puede vigilarme y ya está. Pero la declaración responsable yo asumo, y muchas veces asumo con la firma y con el aval de un técnico, que yo cumplo determinados requisitos. Y por lo tanto, eso es como cuando uno va en un avión y le piden que firme pues que no va a matar al presidente de Estados Unidos. Es decir, eso, si después atenta contra el presidente de Estados Unidos, comete un delito, pero es que además comete un segundo delito porque previamente ha dicho que no iba a hacerlo, ¿no? Entonces, en este caso, sucede con la declaración responsable, sucede un poco algo parecido, ¿no? Es decir, es una forma de corresponsabilizar al ciudadano en su propia vigilancia, de tal manera que si después comete una ilegalidad, pues además de la ilegalidad urbanística tiene el problema
de la declaración responsable falsa que ha presentado. El problema es que esa declaración responsable que se está bueno, pues extendiendo por España en sustitución de algunas licencias, tiene el inconveniente de que no da seguridad jurídica, porque el ciudadano emite la declaración responsable, puede empezar la obra, pero si después el ayuntamiento va y comprueba que la obra es ilegal, pues sencillamente la para, porque no hay una licencia. No es como la licencia o la licencia por silencio positivo que le da seguridad al ciudadano. Y hay otra vía que se está ensayando también, que es la posibilidad de utilizar informes privados para obtener la licencia. Es decir, que haya certificadores privados que no pueden otorgar licencias, lógicamente, pero sí emiten unos informes que a la administración, digamos, les sirven para otorgar la licencia. Entonces, esto lo están haciendo algunas comunidades autónomas, en otras se considera una especie de herejía, pero no deja de ser lo que ya se hace en materia industrial o con los vehículos. Por ejemplo, en España, y bueno, en todas partes, pero bueno, en cada sitio tiene un nombre diferente, existe lo que se llama la inspección técnica de vehículos, es decir, cada cierto tiempo hay que llevar los vehículos a que les hagan una revisión para que puedan seguir circulando. Bien, esa inspección técnica de vehículos no la hace la administración, la hacen unas empresas que pueden ser públicas o privadas. Bueno, pues esto mismo es lo que se haría con las licencias. Repito, no es que una empresa otorgue una licencia, pero si la empresa, pues una empresa regulada, que tiene un régimen de responsabilidad bastante estricto, etcétera, etcétera, esa empresa emitiría un informe que sería suficiente para que la administración otorgara la licencia, teniendo en cuenta que, por supuesto, la administración siempre puede revisar ese informe, comprobar si es correcto o no. En esta materia también debería haber un aporte importante de control represivo posterior, es decir, un sistema sancionador disuasorio que serviría para evitar que las personas asuman el riesgo de cometer una ilegalidad y no ser descubiertas, pero la verdad es que el sistema represivo funciona, bueno, no demasiado bien y en la práctica es más relevante la obtención o no obtención de la licencia. Estos son algunos de los retos o de las novedades o de los frentes que tiene abiertos el derecho urbanístico y a partir de aquí pues estaré muy contento de poder responder a las preguntas que se planteen. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Huergo. Yo tengo varias preguntas, pero en primer lugar quiero invitar a los profesores Segarra, Danós, Cairán Poma, adelante que puedan formular sus preguntas. Muchas gracias. Adelante, profesor Segarra. Gracias, muy amable, Alejandro. Enhorabuena por la exposición, Alejandro. Gracias por ponernos al tanto de las últimas novedades en torno a lo que es el tema de la normativa urbanística. Indudablemente, nosotros estamos años luz un poco a lo que ustedes han hecho en torno al desarrollo normativo, ¿no? Nuestro esquema, digamos, de planificación urbana no es un esquema tan articulado como quisiéramos a el de ordenación del territorio, porque como yo ya he manifestado en algunas otras oportunidades, nuestro país no ha desarrollado, digamos, un ordenamiento jurídico que permita, ¿no?, que en los distintos niveles administrativos o jurisdiccionales, mejor dicho decir, de jurisdicción territorial, se pueda dar esta ordenación del territorio, ¿no? Tenemos nosotros a nivel reglamentario, ¿no?, una norma que es la norma o el reglamento sobre acondicionamiento territorial, ¿no? Es la norma, digamos, que en su momento fue dictada fundamentalmente con el objetivo de que los gobiernos locales, ¿no?, el reglamento de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano,
los gobiernos locales o los gobiernos municipales no tuvieran, digamos, los parámetros para la aprobación de lo que es la planificación urbanística, ¿no? La norma habla de planes de acondicionamiento territorial, planes de desarrollo metropolitano, planes de desarrollo urbano, plan de desarrollo urbano distrital, esquema de ordenamiento urbano, plan específico, plan integral, ¿no? Digamos que esa es un poco la división que nosotros tenemos, pero claramente hay una diferencia importante entre lo que ustedes están haciendo por la realidad de nuestras ciudades y lo que nosotros tenemos aún desde un punto de vista normativo, ¿no? Aquí las ciudades están en crecimiento, probablemente un crecimiento ya desbordado, ¿no? En donde aquellas zonas que no son aptas para el desarrollo urbanístico están siendo utilizados, ¿no? No nos hemos planteado aún lo que ustedes ya están trabajando y es, digamos, la rehabilitación, ¿no? La reconfiguración de las edificaciones ya existentes, ¿no? Acá todavía el crecimiento horizontal se sigue dando, estamos creciendo hacia arriba, ¿no? Y en aquellos que no tienen recursos precisamente para acceder a una vivienda de este tipo, están ocupando aquellas zonas que no están aptas, ¿no? Para que pueda existir un desarrollo urbano, ¿no? Entonces, los temas que tú comentas, ¿no? En relación a la eficacia de los planes, al ser instrumentos reglamentarios, ¿no? No sé si se puedan solucionar con una ley, ¿no? De desarrollo urbanístico propiamente dicho. Como te digo, nosotros, en base a las funciones del Ministerio de Vivienda, ha dictado a partir de ello este reglamento de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano, ¿no? Y si vamos a hablar del tema ambiental, ¿no? El Ministerio del Ambiente lo que ha hecho es introducir componentes ambientales en lo que es la ordenación del territorio, digamos, con un impulsor de esos temas desde el lado del medio ambiente, aunque a mi parecer lo que he hecho es querer ambientalizar, ¿no? Algo que tiene otros componentes que tú bien has ido señalando y en donde todavía tenemos carencias. Por ejemplo, en el Perú no hay una ley del suelo, aunque yo sé que en España la ley del suelo ha sido muy criticada, ¿no? Porque no respondía a una serie de aspectos, ¿no? Y finalmente ha tenido uno o dos textos que han ido incorporando nuevos cambios, pero nosotros no tenemos una norma del suelo, ¿no? Tampoco tenemos una ley de ordenación del territorio. Como decías, tenemos esta ley de acondicionamiento que me parece que es una suerte de traducción, digamos, de la tradición más francesa, ¿no? Del tema del aménagement du territoire, ¿no? No estamos tanto en la clave tan anglosajona, que es la de el ordenamiento o el planning, ¿no? O la planificación, ¿no? Sino estamos más en un esquema más afrancesado de lo que es nuestra legislación urbanística. Ahora, ¿quiénes han producido esta legislación? Fundamentalmente arquitectos, ingenieros, y en donde los abogados probablemente no hemos tenido mucha participación y como creo que es una evidencia, y tú has podido ver, no tenemos mayores desarrollos o estudios en torno a estos temas, ¿no? De ahí la preocupación y lo interesante de escucharte, ¿no? Para ver hacia dónde van las tendencias, por qué hay un cuestionamiento de el esquema reglamentario, ¿no? Y como tú dices, muchas veces probablemente, y eso lo comentabas antes de que comencemos el seminario, muchas veces eso ha hecho pues que estos planes sean ineficaces, ¿no? Como el reglamento no es tan respetado, entre comillas, como se quisiera, probablemente aquí también esos planes, que son instrumentos técnicos normativos, también les sucede lo mismo, ¿no? Que tienen un carácter reglamentario porque son definidos como instrumentos técnicos normativos, pero que no necesariamente el cumplimiento de los mismos es una regla que las propias autoridades promuevan, ¿no? O sea, si nosotros vamos a ver en los últimos años cómo es que, por ejemplo, debido a los sismos, debido a las inundaciones, al fenómeno del Niño, ¿no? El deterioro de los asentamientos humanos ha sido, digamos, por la precariedad muy intenso,
precisamente tiene que ver porque esos planes no han funcionado, no se han respetado, no ha habido elementos, digamos, coercitivos para que esos planes efectivamente sean respetados y funcionen, ¿no? Ahora, tú hablas de desarrollos en donde el agente inmobiliario, el promotor, tiene un rol importante, ¿no? Tú decías que antes de edificar hay que urbanizar, ¿no? Aquí indudablemente es una regla que no se respeta, ¿no? Y voy a decir que no solamente no se respeta en los ámbitos en los cuales hay informalidad, sino que debido al fenómeno del niño, por ejemplo, en el último que tuvimos, si no me equivoco, en el año 2017, ¿no? Se pudo identificar que incluso empresas formales, ¿no? Edificaron en zonas de cauces de ríos, o sea, urbanizaciones entre comillas formales, ¿no? Y estoy seguro que Alejandro Moscol, que trabaja en la agencia que ve los temas de consumo, que es el Indecopi, ¿no? Han tenido ellos una avalancha en esa época de denuncias, de solicitudes, de reclamos en temas de consumo por precisamente los deterioros de las viviendas o de que habían sido zonas compradas en anteriormente rellenos sanitarios o zonas de cauces de ríos, ¿no? Entonces, sí, más allá de hacer una exaltación de estos problemas, hay que regresar un poco desde nuestro punto de vista en el caso del Perú, algo más básico, ¿no? Que es entender esos fundamentos, ¿no? O sea, yo creo que la norma tiene que irse a establecer, digamos, parámetros más básicos en donde los elementos coercitivos o de cumplimiento sean mucho más eficaces, porque creo que en el Perú es donde tenemos una suerte de rezago. De repente, por normas no nos vamos a quedar, aunque sí creo que tenemos espacios y grandes vacíos, ¿no? Tenemos vacíos, como decía, en poder tener una ley de ordenación del territorio a nivel de gobiernos regionales, ¿no? De hecho, un poco siguiendo el esquema que en España fue importante porque ustedes tenían una norma nacional que luego fue declarada inconstitucional, ¿no? Y luego se dieron las normas por comunidades autónomas, ¿no? Y esas permitían más fácilmente articular la realidad del territorio de cada zona, ¿no? Eso a nosotros nos falta, ¿no? Nos falta indudablemente además cruzar eso con las políticas de alcance nacional. Y si articulamos eso al ámbito de los gobiernos locales, el tema creo que es más serio. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces la autonomía municipal se ha convertido, y también es otro caso, en una suerte de autarquía, ¿no? Entonces, como te decía yo, creo que salvo las zonas en donde tenemos ciudades con casco monumental, en donde sí ha habido un importante, una búsqueda de un cumplimiento estricto, por lo menos en los últimos años, de los elementos de planificación urbanística para que se respete ese entorno o casco monumental, en otras zonas o en otras ciudades, lamentablemente no ha sido así. O sea, no ha habido, como no hay un esquema de conservación, o no hay nada de conservar o proteger, entonces ha habido un desborde en la edificación, ¿no? En donde lógicamente ves que hay cero planificación, ¿no? Entonces, sí, más que hacerte una pregunta, era un poco una reflexión, porque yo recuerdo de la investigación que vengo haciendo, que probablemente, como tú bien has señalado, en la década de los 50, ¿no? Cuando recién España despierta al tema, digamos, urbanístico y luego al tema de la ordenación del territorio, ¿no? La precariedad en el desarrollo urbanístico existía. Ustedes han ido incorporando de la experiencia de otros países, ¿no? De la experiencia de la planificación anglosajona, del acondicionamiento territorial francés, ¿no? Y algo de la planificación económica alemana, ¿no? Donde había una planificación más allá, han ido incorporando esos elementos y han ido enriqueciendo su marco normativo, con idas y con marchas y contramarchas, porque no estuvieron exentos de ellas, y eso es lo que he podido yo investigar, ¿no? No es que todo haya sido perfecto, sino que han ido, digamos, cuestionando poco a poco ciertos esquemas, y hoy en día lo siguen haciendo, ¿no? Han visto que
en el trabajo del profesor de Baño León, estamos viendo cómo es que él es muy categórico, la obsolescencia de idea del plan general, ¿no? Y tú decías, el plan general probablemente tiene un cuestionamiento porque se trata de una norma reglamentaria, ¿no? Y lo mismo un poco en la línea del trabajo del profesor López Ramón, ¿no? La embeleza de reglamentos y planes de interpretación y la reforma, ¿no? El grave problema de los vicios de los reglamentos, ¿no? Están trasladándose a los planes. Y como decía yo, nosotros hemos concebido los planes como elementos técnico-normativos. Entonces, vamos a seguir por el mismo camino y de hecho ya lo estamos. Pero aquí, por ejemplo, no hemos presenciado en los últimos años cuestionamientos de este tipo a lo que son los planes urbanísticos, porque lo que hemos visto finalmente es incumplimiento, ¿no? Y claro, el hecho de cuestionarlos no necesariamente tiene que ver con incumplimiento, sino meterse al fondo del tema, ¿no? A ver si efectivamente el plan está sido adecuadamente desarrollado. Entonces, lo que yo un poco que quería pedirte, más que hacerte una pregunta, repito, y pido disculpas por esta, entre comillas, reflexión tan larga, ¿no? Es que nos puedas comentar tú cómo es que fueron ustedes precisamente articulando su normativa para que finalmente pudiera existir a nivel de gobiernos locales, ¿no? Una adecuada convicción de que utilizando mecanismos de cumplimiento, ¿no? O utilizando mecanismos no solamente técnicos, sino también legales, se ha podido lograr que un gran número de ciudades tengan un esquema en donde los planes urbanísticos, ¿no? Resultan siendo importantes para mejorar la calidad de la vida de las ciudades, ¿no? Tú hace poco hacías referencia a lo que es la movilidad sostenible, ¿no? Que son temas de los cuales se está hablando. O sea, yo, por ejemplo, me resisto a entrar todavía a esos temas porque hay muchas cosas previas que tenemos que hacer. O sea, no podemos saltar a la movilidad sostenible si tenemos una planificación urbana en donde se ha querido hacer ahora en pandemia, por ejemplo, muchas ciclovías, y en donde encuentras que hay trazados buenos, coherentes, pero en un momento en que se rompe, ¿por qué? Porque precisamente el diseño, digamos, de las vías no es el más apropiado y terminas con una ciclovía trunca, ¿no? Y con un posible accidente si es que vas por esa ciclovía, ¿no? Entonces, sí quería un poco que nos comentes, y con el reto que tienes ahora de trabajar la norma, ¿cuáles son esos elementos que consideras que todavía nosotros debemos previamente trabajar para poder llegar, digamos, a un estado distinto en el que están ustedes? Bueno, pues muchas gracias por toda esta reflexión que me suscita, aparte de la pregunta que has planteado, otras cosas que quiero comentar, pero yo creo que hay un esfuerzo previo que tiene que ver probablemente con esa palabra que se empleara de la institucionalidad, que me parece que es absolutamente decisiva para esto y para todo. Es decir, para que los planes se cumplan, o sea, para que haya una cierta cultura de cumplimiento, pues poco a poco tiene que calar una mentalidad de que me descubran o no me descubran, yo no puedo permitirme incumplir la norma. Es decir, tiene que calar la idea de que una empresa seria no puede permitirse el lujo de incumplir las normas de manera grave, las normas tributarias, las ambientales, las urbanísticas, y después tiene que haber una jurisdicción, en este caso contencioso administrativa, dotada de la suficiente, digamos, autoconciencia, poder, como para que pueda anular una licencia, anular un plan y que no pase nada. Entonces yo creo que, por eso decía hace un momento que el Tribunal Supremo en los últimos 10-15 años se ha tomado muy en serio el derecho urbanístico. Igual que hay delitos de corrupción que han estado siempre en el Código Penal, pero durante muchas décadas estaban de adorno, porque no llegaban a aplicarse y ahora sí. Y no es porque haya más corrupción, es porque hay pues más dureza. Entonces yo creo que eso es imprescindible y que eso se nota, poco a poco se nota, ¿no? De la misma manera que en cosas más pequeñas, pues, es decir, yo ahí sí echo de menos, pues en cuestiones estéticas y demás, que la gente cumpla más la norma, ¿no? En lugar de buscar
pequeñas formas de escapar que a veces acaban perjudicando el paisaje, ¿no? Pero yo creo que en España, claramente, yo solo veo en Asturias, seguir más lejos, que de hecho es la comunidad autónoma que tiene, digamos, la costa más preservada gracias a ese cumplimiento. Sí veo que al haber dos niveles administrativos que en cierto modo lo que uno no hace, el otro sí lo corrige, el nivel municipal y el nivel autonómico, y luego una jurisdicción contencioso administrativa que aunque tiene muchos defectos, pues bueno, no le tiembla la mano, digamos, en anular normas, en anular planes o en anular licencias o en ordenar la demolición de casas, pues eso yo creo que es imprescindible, porque si eso no funciona, podemos estar hablando de leyes y de muchas cosas, pero no llega a nada, ¿no? O sea, yo creo que lo primero en lo que hay que invertir, vamos a decir, es en ese factor, el de la institucionalidad. Por otra parte, hablabas antes de bueno, lo ambiental, no ambiental. Yo en esto sí creo que el urbanismo es una materia transversal, es decir, el urbanismo siempre ha tenido, los planes urbanísticos sirven no solamente para ordenar la edificación, sino también para proteger el medio ambiente, para proteger los bienes de interés cultural, sin perjuicio de que haya luego legislaciones sectoriales. Y en cierto modo, desde luego en España, el urbanismo se adelantó al medio ambiente. O sea, el medio ambiente ahora mismo es una regulación transversal, de nuevo, la evaluación de impacto ambiental es una evaluación de todo y eso, en cierto modo, ha sustituido al urbanismo. Ahí hay una dialéctica curiosa en la que las dos políticas aspiraban a un control transversal de distintos intereses públicos, no de uno solo. Y luego también cuando mencionabas el tema del Indecopi y un poco el engarce entre el urbanismo y la protección de los consumidores, ahí es curioso porque yo de hecho tengo alguna entrada de blog de hace unos años al respecto. Hay sus choques, ¿no? Porque en cierto modo el urbanismo intenta proteger al consumidor, ¿no? Y hay un caso paradigmático que es el de las plazas de garaje, las plazas de aparcamiento, ¿no? Por una parte hay unos planes urbanísticos que dicen el tamaño mínimo que tienen que tener y por lo tanto el tamaño que pueden tener, porque siempre que cumplan el mínimo ya está. Y en cierto modo esa es una norma con la que el Estado ha intentado facilitar las cosas a los consumidores, ¿no? Para que no se vean expuestos a que alguien hace una plaza de garaje en la que no cabe el coche. En España ha pasado una cosa muy curiosa y es que esas normas han quedado obsoletas, no por casualidad, y entonces permiten hacer unas plazas muy pequeñas en las que no caben o caben muy mal los coches de ahora, ¿no? Y entonces hay consumidores que, comprada una plaza de aparcamiento, pues demandan por la vía civil al vendedor diciendo, bueno, es que esta plaza pues no cabe un coche normal. Y el vendedor dice, es que ha sido hecha con licencia, es decir, esto cumple la normativa administrativa. Y los tribunales civiles han generado una doctrina que dice que se produce una inhabilidad del objeto, es decir, que el contrato es nulo o hay un incumplimiento, aunque se cumpla la norma administrativa. Con lo cual, esa regulación administrativa, que en cierto modo era una ayuda adicional, una protección de la parte débil, se ha convertido en lo contrario. Y esto es interesante, ¿no? El hecho de que a veces la regulación reglamentaria acaba siendo pasto, por así decirlo, de los lobbies y acaba quedando por debajo del nivel que el Código Civil proporciona a los contratantes y que garantizan de nuevo los tribunales, ¿no? Y luego en cuanto a lo de los modelos comparados y demás, la verdad es que en España hay mucha importación jurídica, eso está claro, pero el urbanismo en su momento hubo un aporte exterior. Yo muchas veces digo que la ley del suelo de 1956 fue como la película 2001, una odisea del espacio, esa especie de monolito que aparece y que fue un shock absoluto y de hecho durante mucho tiempo no se cumplía no solamente por incumplimiento, sino porque era muy difícil de aplicar.
Y después ha habido cambios, como dices tú, y además cambios en cierto modo pendulares en una dirección, en la contraria, caminos de ida y vuelta, pero ya no tanto dependientes de aportes de modelos extranjeros, sino un poco en la evolución del propio sistema, ¿no? En una dirección y en otra. Hay un libro que recomiendo de un autor, un arquitecto que se llama Gerardo Roger, que es de Valencia y que se titula Para entender el derecho urbanístico español, que es muy, muy gráfico y explica muy bien, más allá de lo puramente formal y jurídico, esos cambios y la realidad. Eso es una buena exposición, yo creo. Muchas gracias, profesor Huergo. En efecto, un poco solo para hacer referencia a algunos tipos de casos que se dan en la autoridad de consumo, ¿no? Casos como, por ejemplo, el caso de los garajes, que se ha mencionado muy bien. También diferencias entre los metros, entre lo que finalmente, lo que se pacta en el contrato y finalmente el metraje que se entrega en la vivienda final. Sí. Casos también, por ejemplo, de viviendas o conjunto de viviendas entregadas sin conexión para agua, sin conexión para electricidad, ¿cierto? Y generando una serie de problemas y contingencias que debieron haber sido revisadas con anterioridad por la autoridad administrativa y que, sin embargo, finalmente terminan en la autoridad de consumo, ¿no? Quería comentarle eso. Me ha solicitado la palabra el profesor Danós. Adelante, profesor Danós. Gracias, Alejandro. Gracias, profesor. Más bien, muy interesante. La verdad es que, como ha comentado Diego, estamos pero tan rezagados que todo, en mi opinión, todo lo que nos ha dicho nos permite contrastar de verdad cuán atrás estamos en todo lo que usted señalaba. Y sobre eso quería comentar, porque en el Perú, desde el punto de vista jurídico y administrativo, en mi impresión, es que el tema urbanístico, voy a tratar de reloj, no demorarme, casi data de comienzo de este siglo, donde la preocupación jurídica trató sobre licencias. No nos preocupamos de planes. Planes ha sido, como Diego comentaba, un tema de ingenieros y arquitectos, o de un nivel político, vamos a decirlo así. Y además, finalmente, si no se cumple, no nos interesa. ¿De acuerdo? En un plano concreto, lo que nos ha preocupado, y eso comienza el desarrollo a partir de la década, progresivamente, del año 2000, luego la ley vigente del año 2008, licencias para urbanizar, que le llamamos de habilitación, y licencias para edificar. Y ese ha sido el gran tema, porque eso ya es en concreto sobre campo el tema ya de edificación. Y aún así, cuando hubo el terremoto en el Perú del 2007, y se pudo ver el desastre que había originado, el 90% de las casas no tenía licencia. Y es muy probable que todavía en el Perú, como todos lo entendemos, ¿de acuerdo o no? Gran parte de las edificaciones y habilitaciones no cuentan con licencia. Es decir, lo que hemos juridificado han sido las licencias para poder habilitar, es decir, urbanizar y edificar. Y sin embargo, seguimos viviendo en una todavía enorme informalidad. Las municipalidades también ayudan, ¿eh? Porque en mi experiencia profesional y hasta personal, son los más formalistas y rigurosas que puede haber. Mientras que tienen un mundo informal al frente, tampoco colaboran en buena cuenta para poder ayudar a formalizar. Es un círculo vicioso bien difícil. Pero a mí se me plantean varios temas, reflexionaba, voy a hacer rápido otra vez, prefiero hacerlo, ¿de acuerdo o no? Sobre por qué las diferencias entre España y Perú. Y claro, hay un tema básico, hay un tema de contexto social y económico del país. ¿De acuerdo? Veo que señalan ustedes, oye, en suelo urbanístico, cuando hace la diferenciación, los planes pueden imponer a los propietarios obligaciones. Usted decías, Alejandro, 4 vías y hay que financiarlo, o un parque. En el Perú es imposible. Al propietario no le pueden pedir nada que colabore. Ya paga sus tributos, ¿de acuerdo? Paga lo que corresponde por los servicios que corren, y punto, nada más. Nosotros más bien ese tema le llamamos contribuciones de mejora, es decir, lo tributarizamos. Y hace 25 años que eso hizo agua, y no es posible hacerlo. Porque ahí funciona ¿verdad? Lo que señalabas, que es que se cuestionaron judicialmente y todas se cayeron. Y nunca más nadie quiso otra vez volver a financiar vía pidiendo a los propietarios, ¿de acuerdo? ¿No? Que colaboren con una cuenta pagarlo. Pero más que nada, creo que hay varios aspectos para considerar las diferencias. Más allá de la diferencia entre un país de un nivel
de desarrollo, de ingreso y un país como el nuestro. Primer tema, pensaba, el tema social. Mientras que escuchaba que en España ya el desarrollo urbanístico ha parado y está en regeneración, en el Perú seguimos todavía en el tema de desarrollo urbanístico. Las invasiones continúan, acaba de haber una, ¿de acuerdo? Y todavía hay necesidad de urbanizar. Y ese es un problema, porque la necesidad de urbanizar, si lo asume el propietario, entramos con determinados conflictos. Si lo asume el Estado, es un problema social. Por tanto, ese es un problema todavía en el Perú. Un tema institucional, sí pues, las municipalidades no tienen la capacidad institucional, en el Perú no. Y como daba a entender Diego, tampoco precisamente se han ganado el respeto, ¿de acuerdo?, para que sus planificaciones puedan tener ese carácter convocante en buena cuenta de las personas. Una empresa lo cuida, sí, sí, claro. Una empresa se cuida, ¿por qué? Porque mañana cambia el alcalde y otro alcalde llega sobre la empresa anterior, pero la empresa a desconocer lo que hizo el alcalde anterior. Hay un problema de seguridad jurídica muy grande también, sobre todo cuando se trata de grandes empresas. Por tanto, hay un tema institucional bien grande, falta de capacidades. Cuando lo has explicado, Alejandro, me he sentido como en Alemania. Primera vez que me he sentido que somos alemanes. ¿Por qué? Porque a diferencia de España, que explicabas que tiene todo un manto a todo el país, en el Perú, a duras penas hay planificación para el urbano. Para el urbano no hay nunca. A duras penas hay. Eso es lo que comentabas, creo, ¿verdad?, de Alemania. A duras y en parte, y parcialmente, y probablemente muy mal hecho. Con todas estas dificultades institucionales que además propias nuestras municipalidades. Es decir, comentabas que las municipalidades en España tienen fondos sin usar. Acá no, al contrario. Uno de los grandes problemas es la falta de fondos, lo que lleva a un montón de distorsiones. Un montón de distorsiones y de corrupción. Es al revés. Por tanto, tenemos una base bien distinta. La social, la institucional en capacidades, en falta de recursos, en desconocimiento de lo que ha hecho la anterior gestión, inseguridades, ¿de acuerdo? Y en general, por ejemplo, el tema jurídico del tema de, comentabas, normativo. En el Perú alguien diría, los planes, si son aprobados por vía ordenanza, tienen un mayor rango que el reglamento. Tienen un rango mayor en su respectivo ámbito, de ser el caso. Y por tanto, incluso no podrían ser cuestionados por vía un proceso como el contencioso, en el caso de España, que el Perú sería la acción popular, sino por un proceso de inconstitucionalidad. Pero se les cuestiona por otra vía, pero en general no hay cuestionamientos. Ese no ha sido el tema. El otro tema que hay de por medio también son los intereses inmobiliarios, sin lugar a dudas. Las empresas que están en orden urbano tienen intereses, y claro está, jalonean, ¿verdad?, el tema para poder conseguir mayor número de pisos, ¿de acuerdo? ¿No? El tema de, como comentaba, de los parqueos, ¿de acuerdo? Cómo hacerlo de manera que es el tema de mayor rentabilidad ahí donde se puede, ahí donde haya mercado. Entonces, social, institucional, obviamente, de acuerdo al jaloneo de intereses privados, pero también hay un tema político, ¿de acuerdo? Que es cuando en el Perú hablamos de plan de desarrollo, ya no urbano, sino planeamiento en general, ordenamiento territorial, cada vez que se habla de eso es para prohibir algo. Por los problemas que hemos tenido sociales con la minería o con otro tipo de inversiones extractivas. Entonces, cada vez que se habla en el Perú de querer regular el ordenamiento territorial, en mi opinión, se hace siempre para tratar de prohibir, no para tratar de ordenar el desarrollo. Entonces, tenemos un problema también ahí político por ver, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, ¿qué encontramos? Por ejemplo, ya para hablar a nivel municipal, a quien Ben se encarga. Uno, formalismo excesivo, ¿de acuerdo? Lo cual genera el vicio, este círculo vicioso de que la gente vive informalmente y no le hacen caso a la municipalidad. Tenemos problemas jurídicos, además, ¿por qué también? Porque vía planes se establecen algo así como que dónde van a venir las dotaciones, ¿de acuerdo? ¿No? Y claro, hay un problema de propiedad también, digamos, de quienes afectan. Es un tema del día a día. Las municipalidades dicen, en mi planeamiento, esta zona figura como que va a ser objeto de una carretera. Y los propietarios dicen, ya, pero, ¿y cuándo me expropiaron? ¿De acuerdo? Porque soy el propietario. No puede usted establecerme una carga ahí. Y claro, esas cargas duran 20, 30 años, normalmente, hasta que expropian. Hay una vía importante en Lima que recorrerá la vía expresa, que es, la decimos el Sanjón, que tiene más de 30, 40 años de planificación y hasta ahora no se expropian una zona donde se va a ampliar todavía. Entonces, tenemos problemas de ese tipo y aparte, pues, la inseguridad, que en muchos casos, de verdad, las grandes inversiones lo padecen. Es decir,
García Márquez, si se inspiró en Macondo, se pudo inspirar también, obviamente, en nuestras municipalidades, donde es verdad, cada gestión que cambia, cada gestión puede cambiar lo que quiera sobre la materia. Tenemos un problema institucional muy grande sobre el tema, ¿de acuerdo? ¿No? Y bueno, en fin, varios temas más, pero que son parte de estos comentarios que quería tratar para hacer ver las diferencias de las cuales nosotros partimos y que obviamente tenemos que avanzar. ¿De acuerdo? Para poder llegar. Bueno, la pregunta de Diego, importante, ¿qué hizo España en los últimos 50, 60 años para poder llegar? Nosotros todavía estamos atrás, pero también por todo ese contexto. No por un tema probablemente de normas, más allá de que hoy tengamos un reglamento, que el Poder Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley de desarrollo urbano sostenible que parece interesante. Más allá de eso, tenemos varios temas atrás todavía por solucionar. Y yo quisiera centrarme en un tema jurídico, en tu pregunta, que a mí siempre me ha planteado. Planteaba varios temas, ¿de acuerdo? Esa declaración jurada responsable para nosotros es un procedimiento automático, administrativo, en la práctica, lo mismo, pero que es la diferencia entre el derecho a edificar y derecho de propiedad. Tengo la impresión, de acuerdo, que en el caso de España y de otros países, el derecho a edificar lo tienen muy disminuido. Yo sé que el derecho de propiedad, ¿verdad?, para poder utilizarlo para edificar, está sujeto a las normas urbanísticas. Está sujeto a los planes, justamente, ¿de acuerdo, no? Pero no deja de ser parte del derecho de propiedad, sujetándome a la regulación. Sin embargo, me da la impresión que la doctrina de la bibliografía tiende a colocarlo en un plano enormemente disminuido. Es como un derecho ejercitable según lo que las normas lo permitan. Lo cual es cierto, yo me sujeto a las normas que me van a regular, pero sigue siendo un derecho vinculado al derecho de propiedad. ¿De acuerdo? No vinculado al derecho de propiedad. Como cualquier otro derecho. Si yo voy a abrir un restaurante, igual tengo que cumplir, bueno, ese es funcionamiento, no es edificación. Igual tengo que cumplir con las normas que van a regular la actividad del restaurante, las normas sanitarias. Igual, si yo voy a edificar, voy a tener que cumplir con las normas urbanísticas, la altura, las distancias, las normas de construcción. ¿Por qué lo disminuyen tanto el derecho a edificar respecto a la propiedad? Es una curiosidad que tengo, Alejandro. Discúlpame toda la introducción, pero creo que era necesario para plantear algunas diferencias que he sentido muy importantes sobre tu... Sí, sí, eso es el centro de la cuestión realmente. Esa es la famosa concepción estatutaria del derecho de propiedad. Es decir, la idea de que el derecho de propiedad está no solamente sometido como si fuera un límite externo a las normas, que eso sucede en todos los casos, sino que las normas, por así decirlo, están dentro, están definiendo el derecho de propiedad. Las normas no son, como digo, un límite externo, que en ese sentido tendría incluso la contrapartida del justiprecio expropiatorio, porque si me cortan algo que ya tenía me lo tienen que indemnizar, sino que las normas están dentro, definiendo en cada caso el derecho de propiedad. Y como las normas están dentro, el derecho de propiedad tiene el contenido que digan las normas y por eso esa definición del derecho de propiedad no da lugar a indemnización, porque no me quitan algo que tenía, sino que me dan, lo que tengo es lo que me da la norma, poco o mucho. Claro, esto, por una parte, es una explicación que verbalmente funciona muy bien. Otra cosa es el contenido, es decir, yo entiendo que eso no está muy bien para los alumnos, pero no responde todas las preguntas. Yo creo que, podemos decir también que el derecho de propiedad urbanístico es un derecho, por así decirlo, regulado, tomando esta distinción entre actividades reguladas y no reguladas y, por tanto, sometidas en mayor o menor grado a una definición normativa. Bien, yo creo que la razón de fondo y lo que explica o lo que permite justificar esto es un poco las externalidades que produce la edificación y, por lo tanto, el hecho de que la edificación no es algo que pertenezca únicamente al propietario, sino que también contribuye a definir el paisaje, la propia, la vida colectiva, etcétera, y que todo eso, digamos, es una ganancia civilizatoria el reconocer esa repercusión colectiva de lo urbano, ¿no? De la misma forma que hemos asumido que un edificio del siglo XVIII sí tiene un propietario, pero eso no significa que el propietario lo pueda demoler, porque ese edificio contribuye a generar un paisaje que es de todos. Es decir, yo no soy el dueño del edificio, pero yo tengo derecho a poder verlo.
y a que no desaparezca, ¿no? Bueno, pues esa idea que ha legitimado que se impongan deberes a los propietarios de bienes de interés cultural, pues también justifica que el propietario del suelo en una ciudad pues no pueda edificar, digamos, lo que quiera, sino que tenga derechos concretos a edificar. Ahora, en la práctica, hay supuestos límite que siguen dando problemas, ¿no? Y hay uno que es el de las vinculaciones singulares, que yo aquí destacaría un libro del profesor López Ramón de hace poco, un año o dos, que es sobre las vinculaciones singulares, que es muy interesante. Pero claro, sucede que en las ciudades han quedado vestigios, jardines privados, casas históricas de planta baja, rodeadas de edificaciones en altura, ¿no? Entonces, el señor que tiene la planta, el palacete del siglo XIX, dice, bueno, es que aquí había 10 más como este. Los tiraron y construyeron un edificio que tiene el triple de edificabilidad. Entonces, a mí ahora no me dejan tirarlo, vale, pero me tendrán que compensar, porque yo de alguna manera estoy generando ambiente cultural para todos y mis vecinos pues no lo hicieron. Y ha habido sentencias que reconocen esto, es decir, sentencias que dicen, bueno, si el entorno dice que aquí habría una edificabilidad de 7 alturas y usted tiene que mantener el palacete de una, pues entonces todos tienen de alguna manera que contribuir a ello. Pero esto no es algo frecuente, es un tema, digamos, de frontera, ¿no? Con eso lo que quiero decir, más que entrar al tema este a fondo, es que la concepción estatutaria es lo que está detrás. Para mí tiene una justificación que es la relevancia colectiva de lo urbano y de la construcción de la ciudad, pero hay supuestos en los que hay límites en los que esto se hace polémico, ¿no? Y por eso señalo la etiqueta de las vinculaciones singulares y la jurisprudencia que ha acogido derechos edificatorios en ciertos casos. Muchas gracias. Gracias. Y, muchas gracias, profesor Huergo. En efecto, respecto a este tema de las vinculaciones singulares, de alguna manera sí se pueden identificar algunas ordenanzas, en particular en Miraflores, respecto de, digamos, de que si un propietario tiene que soportar esta carga, ¿cierto? De que no pueda afectar o alterar, por ejemplo, la fachada o la edificación, ¿cierto? Se tengan que distribuir, ¿cierto? Respecto de aquellos que sí lo pueden hacer, ciertos costos del mantenimiento de esta obra, ¿no? O de esta restricción. Quiero invitar al profesor Kairan Poma, que también ha levantado la mano. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Qué gusto Alberto. verte. Felicitaciones. No, por favor, tú siempre nos traes temas interesantes y en esta ocasión no es la excepción, ¿no? Bueno, el profesor Segarra, Danós ya han contextualizado el tema, las aristas que están vinculadas a lo que tú has planteado como análisis. Ahí me gustaría agregar algo que está vinculado con los servicios públicos y concretamente con el tema institucional, social, político, jurídico que señalaba el profesor Danós, porque nosotros, si bien es cierto, estamos rezagados, pero además de ello, no solo tenemos un ámbito formal, sino también informal y legal, ¿no? El nacimiento de estas sociedades espontáneas, invasiones, chabolas, como se le llaman en España. Y hay las últimas décadas, el análisis, y más en países en vías de desarrollo, respecto de derechos sociales, económicos, como el acceso a telecomunicaciones, electricidad, a agua, ¿no? Incluso el reconocimiento desde la ONU 2010, el derecho al agua potable, los objetivos de desarrollo sostenible al 2030, que todos cuenten con agua limpia, ha generado que estos derechos sociales se conviertan en derechos subjetivos, que el Estado los garantice, que los ciudadanos puedan acceder, ¿no? a estos servicios por ser esenciales. Entonces,
En sociedades como las nuestras, en vías de desarrollo, donde tenemos muchas, esta parte de sociedades espontáneas, donde no ha habido planificación, no ha habido un tema de asegurar que tengan estos servicios, ¿no? Explican las brechas que existen en el acceso a estos servicios públicos. Y ahora tenemos ya en el momento personas que están asentadas en lugares donde quizás no puede llegar el agua potable, no puede llegar la electricidad, y si llega, va a llegar a costos mucho más altos, lo cual involucra que las tarifas tengan que, si son personas que han estado asentadas en lugares no formales, lo hacían por temas económicos. Y si el servicio se tiene que brindar, tendría que ser una tarifa mucho más alta que en las zonas formales. Entonces ahí tenemos un problema muy complicado a resolver, porque de manera paralela se busca garantizar el acceso a estos servicios, ¿no? Entonces hay una paradoja de cómo vamos a hacer para lograr, si pienso en el agua potable al 2030, el acceso a todos los ciudadanos. Entonces, yo creo que ese es un conflicto que asumimos nosotros en Latinoamérica, que no se presenta tanto en Europa, porque ya el acceso está al 100%, pero nosotros que tenemos 10, 15%, y que son justamente estas personas que están en áreas informales, son el desafío, ¿no? Y es un desafío que tiene que ver directamente con el ordenamiento territorial, porque el Estado tiene dos opciones: reubicarlas y ponerlas en lugares donde puedan acceder a estos servicios públicos a tarifas óptimas, o llevar los servicios, y aquí tiene que ver todo lo que se ha mencionado con lo institucional, lo jurídico, lo político, porque ahí donde se construyó una sociedad espontánea, una invasión sin títulos, luego viene un político, reconoce ese título y de repente está en una quebrada, en un lugar donde no debería estar, donde no se pueden acceder a servicios públicos. Yo sé que este no es un problema de España o de Europa, pero sí tienen estas chabolas. ¿Cómo hacen? Y aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo se está tratando? Si bien es cierto, es un problema más pequeño, ¿cómo se hace con estas personas que están asentadas en lugares donde no deben, pero por el paso del tiempo logran constituirse, incluso edificar? ¿Cómo hacen con los servicios públicos, el acceso? ¿Cuáles son las opciones que se están dando? Porque esto a nivel de la crisis y ahora con la pandemia va a aumentar, ¿no? Porque va a hacer que personas comiencen a salir de la formalidad y comiencen a vivir pues en estas circunstancias complicadas. Entonces me gustaría de pronto esta visión que podría servirnos a nosotros como países en vías de desarrollo para solucionar este problema que parece muy complicado de hacerlo, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Alberto. Bueno, yo creo que ahí tu intervención me parece muy interesante y me suscita distintas cosas, ¿no? Por una parte, lo que comentaba yo antes de la regeneración urbana, pues me parece que se aplica también a esos supuestos que estás diciendo de las edificaciones informales que tienen problemas para la prestación de servicios públicos. Es decir, lo ideal es que las cosas se hagan bien desde el principio, pero cuando no es así, pues hay que intervenir a posteriori. Entonces yo ahora estoy poniendo el ejemplo de la regeneración urbana, es decir, de viviendas y zonas que tenían unas condiciones que son muy mejorables y que entonces pues a posteriori se interviene, y ahí hay, digamos, dos palancas. Una es la de la ayuda, la de la subvención. Yo en ese sentido creo que cuestiones como el agua deberían asumirse incluso a nivel internacional como que justifican la ayuda al desarrollo de manera intensa, porque además, igual que pasa con el urbanismo general, yo creo que es algo que beneficia a todos. Es decir, un país como España, pues yo entiendo que además tiene una industria del agua importante con empresas, bueno, que ya no son de capital español, pero bueno, es igual, empresas importantes en ese ámbito, pues tendría todo el sentido del mundo que dedicara mucho dinero a ayuda exterior a la mejora del servicio de gestión,
porque entre otras cosas eso va a servir para exportar tecnología, en fin, yo creo que todo el mundo gana, ¿no? Y luego también emplear la propiedad, es decir, muchas de esas zonas informales, pues a lo mejor están cerca de la ciudad, se pueden planificar zonas de desarrollo, se puede, digamos, reclasificar zonas y generar aprovechamientos urbanísticos en las cercanías, mejorar la inserción de esas zonas informales en las ciudades y generar unas plusvalías que, entre otras cosas, se destinen a la mejora de los servicios públicos. A mí me parece que eso se puede hacer por esa vía. Y luego el tema del chabolismo y demás, bueno, es curioso. Bueno, en el caso de España ahora mismo, de nuevo, todavía hay incluso centenares de miles de viviendas vacías, resultado de la crisis, y en ese sentido es más un problema de adecuada, de orientar, digamos, esas viviendas al mercado que de que surja el chabolismo, ¿no? Puedo mencionar respecto al chabolismo histórico, pues actitudes distintas, ¿no? Por ejemplo, en la región en la que yo vivo, Asturias, pues es una región que no es muy rica, pero es una región en la que el chabolismo prácticamente está erradicado. Es decir, ¿por qué? Pues porque históricamente se ha invertido mucho o bien en mejorar esas zonas, o sea, con esa política en definitiva de regeneración urbana en la que esas viviendas pues han dejado de ser infraviviendas, o en construcción de vivienda social que sustituya y que permita bueno, darle una vivienda alternativa a las personas y eliminar esos asentamientos. Curiosamente, ahora, donde hay un problema, bueno, un problema histórico enquistado, es en Madrid, que tiene un desarrollo económico muy fuerte, pero a la vez pues tiene estos núcleos, pues bueno, por decisiones políticas, ¿no? O, invertir en cosas de igualdad o no. Hay una zona que se llama Cañada Real, que de hecho ha salido en la prensa últimamente relacionado con los servicios públicos, con la energía, ¿no? Porque se produjeron apagones como consecuencia de que teóricamente había muy pocos abonados y en realidad había un consumo muy fuerte por la informalidad y demás, ¿no? Y bueno, en todos estos casos, yo creo que la solución de la erradicación y del traslado cada vez es más complicada y que en todas partes se están reconociendo los derechos, digamos, históricos, ¿no? Con lo cual, al final el problema es más mejorar la urbanización que sacar, digamos, a las personas, que es algo que cada vez se entiende menos, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final, en un caso y en otro, es regeneración urbana, es canalizar fondos para la ayuda al desarrollo de una manera o de otra y generar aprovechamientos urbanísticos para que el urbanismo contribuya a esa tarea, yo creo, en todos los casos. Muchas gracias, Alejandro. A ti, Alberto. Muchas gracias, profesor Huergo. Invito a los asistentes si tienen alguna pregunta adicional para el profesor Huergo. ¿No? Ok. Yo quería aprovechar estos minutos para hacer un par de consultas al profesor Huergo, aprovechando que Sí. nos acompaña. La primera está referida a los derechos preexistentes, es decir, frente digamos, a la potestad, digamos, que van a tener las administraciones para aprobar estos planes, modificar, por ejemplo, temas referidos a zonificación, pero también los derechos preexistentes, aquellas autorizaciones que hayan sido otorgadas con la legislación anterior. ¿Cómo es el tratamiento respecto de los derechos preexistentes y las modificaciones a los distintos instrumentos y normas que se den por parte de las autoridades? ¿No? Ese es el primer tema. Y la segunda pregunta se la planteo en cuanto a un tema que es referido a las áreas verdes en nuestro país, ¿no? Y esto es algo que afecta a buena parte de las ciudades en nuestro país, que es la ausencia de áreas verdes.
¿cierto? Y es que muchas veces las autoridades tienen la capacidad de cambiar, ¿cierto?, el uso que se le pueda dar a estos espacios, es decir, que dejen de ser áreas verdes para que pasen a ser, como finalmente son bienes demaniales, pasen a ser utilizados para otros fines, ¿cierto?, que requieren las administraciones. Y termina un parque siendo un espacio para el depósito municipal, ¿no? O finalmente termina siendo cedido mediante determinadas modalidades a particulares para que, digamos, hagan uso o exploten una determinada actividad económica, ¿no? Son dos preguntas, quizás de cierre, ¿cierto? Que con eso que nos pudiera contestar. Muchísimas gracias, profesor Huergo. Pues gracias, Alejandro, con mucho gusto. Respecto a lo segundo, digamos que es imposible por dos razones. O sea, la primera de todas es que las leyes establecen lo que se llama unos estándares o unos indicadores que son unos mínimos en cuanto a zonas verdes, entre otras cosas, que son vinculantes para los planes. De tal forma que eso pues, es una barrera mínima que no se puede tocar. E incluso en los años 70, cuando bueno, pues esa institucionalidad a la que me hacía referencia antes estaba menos desarrollada, se aprobó una ley ante la alarma que hubo con este tipo de fenómenos, una ley específica sobre zonas verdes que exigía para cambiar hacia abajo, claro, una indicación de zonas verdes, nada menos que un informe favorable del Consejo de Estado, que es un órgano estatal que en principio sus informes no son vinculantes, pero en este caso se quiso que el informe fuera vinculante para evitar que se pudiera retocar hacia abajo la calificación de las zonas verdes. Y luego, en cuanto a los derechos preexistentes, pues yo diría que hay que hablar de dos cosas. Por una parte, los derechos en sentido estricto, es decir, qué pasa cuando un plan urbanístico permite hacer una casa a toda persona que tenga una finca de 800 metros cuadrados y después pasa a exigir 2.000 metros cuadrados. Bueno, en esos casos, en algunos supuestos, hay una indemnización, pero básicamente solo cuando esa persona, digamos, cuando no le haya dado tiempo a hacer efectivos los derechos que le reconocía el plan. Si ha estado en vigor un plan durante 20 años, un plan, y yo he tenido la finca ahí, digamos, como un activo, pero no he utilizado, no he pedido una licencia, pues no me compensan económicamente si después pasa a exigirse una cantidad de metros que disminuye o elimina mis posibilidades edificatorias. Y claro, eso deja un punto de fuga, por así decirlo, que es que, claro, los planes tardan tiempo en aprobarse. Y entonces se produciría lo que se llama en Alemania un efecto cierre de puerta. Es decir, si yo veo que empieza a tramitarse un plan que reduce las posibilidades, pues lo que hago es pedir una licencia. Para evitar eso también, cuando empieza a tramitarse un plan, se cierra la ventanilla de las licencias. Bien. Y luego hay otra cosa, y ya no son los derechos, sino los edificios preexistentes. Es decir, esto es habitual, ha sido habitual, porque en realidad ahora mismo ya no se tiende tanto, que se permitían hacer 20 alturas y después aprobó un plan que solamente permite 10. Entonces los edificios de 20 alturas o de 12 o de 15 que estaban construidos, pues no se tiran, evidentemente. De hecho, quedan en lo que se llama fuera de ordenación, que significa que solamente se pueden mantener, no ampliar, y se trata, por así decirlo, de acelerar su muerte técnica. Lo que pasa es que en la práctica esos edificios, como suele decirse, tienden a ser eternos, porque como la sustitución daría lugar a una disminución de derechos muy importante y ahora mismo la tecnología y de hecho incluso las tendencias de la economía circular y demás van a favor del reciclaje, pues esos edificios en muchos casos se mantienen y de hecho la regeneración urbana acaba yendo un poco en contra del concepto de fuera de ordenación, porque lo que hace es sanar e incluso integrar urbanísticamente esos edificios evitando o en lugar de esperar a que se caigan, ¿no? Por ejemplo, en Asturias hay una ciudad, Gijón, que habrán oído hablar a lo mejor, que está en la costa, que es una ciudad
bueno, pues era una ciudad industrial y nunca tuvo un cuidado urbanístico muy grande, ¿no? Entonces la fachada litoral, la playa, pues es una fachada un poco degradada, en el sentido de que hay edificios muy altos, hay irregularidad y demás, ¿no? O sea, es un skyline no muy bueno. En los años 80 se dijo, bueno, pues esto, ahora mismo ponemos un skyline de 5 plantas y esperamos a que se caigan esos edificios. Y sin embargo, recientemente lo que se ha hecho es restaurar esos edificios altos, integrarlos estéticamente con unas fachadas de cristal y demás, porque se da por hecho que no se van a caer nunca. O bueno, va a pasar muchísimo tiempo porque precisamente por interés económico no va, el fuera de ordenación no conduce a que se caigan antes. Pero ese sería un poco el cuadro de la protección de los derechos preexistentes. Muchísimas gracias, profesor Huergo. Le agradezco mucho la presentación que ha realizado, las respuestas que nos ha dado. El profesor Diego Segarra me pidió la palabra para unas palabras de clausura. Muchas gracias, Alejandro, y por supuesto quiero agradecerte en nombre de todos los profesores, el claustro de profesores del área de Derecho Administrativo, por la exposición, Alejandro, por la siempre atenta disposición que tienes para compartir con nosotros de manera muy generosa los temas que investigas, siempre de una forma tan actualizada. Así que te agradezco mucho por tu participación en este seminario, por supuesto en el programa, en estos días en los cuales tienes clases con nuestros alumnos. Agradezco también a mis compañeros, al profesor Danós, Kairan Poma, al profesor Lucio Sánchez, al profesor Richard Martin, a la profesora Tania Zúñiga, al profesor Juan Francisco Rojas, al profesor Kairan Poma, ¿no? Que han estado presentes, al profesor Lenin Mayorga también, que es el programa, y a nuestros alumnos del programa de segunda especialidad, miembros del GIDA y también exalumnos del PCE, por haber participado en este seminario. Ha sido muy grato compartir, Alejandro, y sobre todo aprender. Y ya ves que nosotros nos quedamos con una grandísima preocupación en relación a este tema, y espero que en el futuro, en base también a la experiencia de lo que estás trabajando en la norma asturiana, podamos nosotros seguir teniendo este interesante refresco, aunque a nosotros todavía nos toca sentar muchas bases. Así que muchísimas gracias nuevamente por tu participación y por la disposición siempre tan generosa que tienes con nosotros. Muchas gracias a vosotros, me ha estado muy a gusto. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. Alejandro.